Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Miller. Miller, seguidor peruano del canal, residente en Estados Unidos, nos ha pedido hablar de una película del año 1980, una película dirigida por Stanley Kubrick, una película con Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, una película titulada The Shining, El Resplandor. Miller, de nuevo, muchísimas gracias porque, como se dice en el argot futbolístico, me las estás poniendo votando para que las empuje de volea a la red. Peliculones míticos, obras maestras varias, que lo cierto es que para el crítico son un arma de doble filo. Por un lado puedes decir que es fácil, porque son películas que todos nos sabemos de memoria, y no hay que darle demasiadas vueltas ya al coco más de las que ya le hayas podido dar antes. Pero por otro lado, precisamente por eso mismo, han sido tan analizadas, tan sobadas, tan sobreanalizadas, que piensas que ya no queda nada mínimamente interesante que puedas contar sobre ellas. No hace muchas fechas me disteis la oportunidad de hacer un vídeo especial sobre Stanley Kubrick, y lo cierto es que me quedé con ganas de explayarme más con esa decena, unas poquitas más, escasa de películas que tiene, sin excepción, y entre ellas, por cierto, y por supuesto, estaba El Resplandor. Hace unos meses, y esto creo que también lo dije en el vídeo, estuve en una exhibición que dedicaron al bueno de Stanley, aquí en mi ciudad, en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Y creo que es la exposición en la que más he disfrutado en los últimos años, y además con mucha diferencia. Había muchísimas piezas valiosas. Había borradores, había guiones originales. Para mí era el equivalente a llevar a un niño, no sé si ahora será lo mismo, pero en mi época llevar a un niño a Disneylandia. Yo me sentía como un niño en Disneylandia viendo la expo de Kubrick. Sin embargo, es verdad que, aunque no sea su mejor película, la parte más fotogénica de la exposición, que no digo la mejor, la que lucía más, la que la gente, y entre ellos yo el primero, aprovechaba para sacarme fotos, era la parte dedicada a The Shining, El Resplandor. No me voy a explayar mucho, como suelo hacer en las intros de las críticas, que por cierto a veces creo que me quedan demasiado largas, hablando de las características generales de Kubrick, más que nada porque, insisto, tenéis ese vídeo que es uno a los que más dedicación y más trabajo y más cariño he depositado con todo Stanley Kubrick, una por una, sus películas y 3 cortometrajes con los que debutó. Lo que sí que voy a hacer es lo que ya he hecho en otros vídeos de películas tan míticas como esta, y sobre todo tan vistas que todos nos sabemos de memoria, y es distribuir este vídeo en apartados muy específicos. Y aquí ya voy a adelantar el primero. Kubrick como creador de iconos. O sea, no es casual lo que os he contado, no es casual que la gente se parara especialmente en esa expo del Círculo dedicada a Kubrick en la parte del Resplandor, porque yo creo que quizás es el mayor logro que nos deja esta película, y que además demuestra el genio del director a la hora de saber qué imágenes van a perdurar en nuestra mente. Yo creo que aquí acertó en todas y cada una de ellas, y ya solo por eso El Resplandor es una película extraordinaria. Muy pocos cineastas son capaces de que 40 años largos después del estreno de la película veamos una simple alfombra, una moqueta, la de los hexágonos, con esos colores, e inmediatamente digamos, esto es del Resplandor. O sea, una moqueta, o sea, sin mayor relevancia en realidad para la trama, una cuestión
meramente estética y de diseño. Pero bueno, luego me repetiré también en el apartado correspondiente a los iconos. Al repasar la filmografía de Stanley Kubrick, es extraño toparse con una película como esta. O sea, os recuerdo que la anterior era Barry Lyndon. Iba a decir justo la anterior, la verdad es que se llevan 6 o 7 años. Cuando él quería un material de base para una película, que rara vez eran ideas originales propias suyas, Kubrick iba a su librería y seleccionaba alguna novela que a él a priori le pudiera resultar interesante. No tenían que ser obras maestras. Y todavía menos que fueran bestsellers. No era obligatorio. Es decir, podía coger una obra como Lolita, que sí que era considerada una obra maestra de la literatura universal, y adaptarla. Pero también podía coger una novelita barata, como podía ser la del Teléfono Rojo, por ejemplo, que era una novela de espionaje sin más pretensiones y que además la acabó llevando a su terreno de la sátira y la paranoia. O La Naranja Mecánica, por ejemplo. Antes de su adaptación, es verdad que era una novela muy valorada, pero sobre todo en un ambiente, vamos a decir, contracultural, underground, en los modernillos de aquellos años. Pero no era la obra de alcance mundial que se convertiría gracias a la película, no era ese bestseller. Sin embargo, aquí seleccionó, es verdad, la novela de un autor de moda, o sea, del autor de moda, habría que decir. Y además una novela de casas encantadas con una familia amenazada. Un año antes del Resplandor se había estrenado Terror en Amityville, muy inferior, hay que decir, al Resplandor, pero que de algún modo ya contaba con unos hechos similares. Incluso algunos detalles concretos de esa película parecen anteceder al Resplandor. Con todo esto que os quiero decir, que nadie entendió qué hacía Kubrick metido en estos berenjenales. O sea, haciendo una película de terror, o sea, un género que entonces no estaba asociado a autores de su prestigio y que él, en lo personal, nunca había tocado. O sea, era considerado también un tipo de cine de consumo rápido, para adolescentes, que iban al cine a meterse mano y además, bueno, tomaba aquí de base a un autor del cual ya habíamos visto, incluso unos cuantos años antes, una magnífica adaptación para la gran pantalla que era el Carrie de Brian De Palma. Es decir, daba la sensación de que Stanley Kubrick, en este caso, llegaba como tarde y no demasiado bien. E incluso que estaba buscando hacer taquilla. O sea, quizá debido al fracaso que supuso, que decir, comercial, no tanto artístico, que supuso Barry Lyndon. No fue mal de ingresos, por cierto, el Resplandor. No fue el taquillazo del año, pero bueno. En todo caso, lo cierto es que los críticos de la época la cogieron con él. Es decir, ¿qué hacía este señor haciendo este cine de un poco rayando en el slasher que de la noche de Halloween y producciones como más baratas, mucho más artesanales, un tío de su prestigio y de sus galones, ¿no? No creo que, tengo que decir, no creo que El Resplandor sea una película perfecta, y luego os diré el porqué, pero vista hoy, 40 años después, y visto el impacto que ha tenido, y viendo el cine que hace gente como Ari Aster, del cual he hablado hace poco aquí, o Robert Eggers, te das cuenta de que Kubrick, quizás sin pretenderlo, con esta película, con El Resplandor, abrió una senda. Que alguien como él, tan perfeccionista, tan prestigioso, tan obsesivo con el detalle, con tanta clase, hay que decir, dirigiendo, se metiera en este berenjenal del cine de terror, al final eso acabó dando una pátina de prestigio a este género. Esto, insisto, visto ahora con el paso de los años. Con El Resplandor quedó demostrado que el terror ni tenía que ser, vamos a decir, cutre, ni hecho de cualquier manera, ni con vistas a sacar unos cuantos dólares rápidos, ni funcionar a base de sustos muy baratos, ni tener que ser tan inmediato y tan rápido todo, ni tener que estar mal fotografiado, ni con actores de segunda fila, ni tener una banda sonora, vamos a decir, de sintetizador. Con sus logros y con sus defectos,
yo creo que con El Resplandor Stanley Kubrick acabó inaugurando, vamos a decir, un género de terror de clase A. En un momento en que era muy rentable y con algunas películas que pese a sus limitaciones son maravillosas y que hayamos comentado aquí, tipo La Noche de Halloween y algunas otras. Pero El Resplandor, pese a tratar un tema ya visto y coger ya un autor más que leído, insisto, no descubrió Stanley Kubrick a Stephen King. Stephen King ya estaba muy valorado por aquel entonces y ya había dado sus buenos réditos comerciales, tanto en la venta de libros como en las adaptaciones de cine. En todo caso, y pese a todo eso, yo creo que El Resplandor siempre da la sensación de jugar a otro deporte, diferente al de otras películas de terror de la época y de sus compañeras de generación, ¿no? 5 estrellas, en todo caso. Le doy a la película, que nadie se me asuste, no voy a enmendar la plana a un clásico, aunque ya os lo dije en el vídeo, no es mi favorita de Kubrick, pese, insisto, tiene muchísimas cosas fascinantes y lo vamos a ver en este vídeo, espero. Todos os sabéis la película de memoria, sabéis cómo empieza, sabéis cómo se desarrolla, por supuesto, sabéis cómo acaba, así que, como ya os he avanzado, crítica por bloques. Y el primer bloque que le quiero dedicar al Resplandor, en realidad es una pregunta que yo os lanzo, y esa es, ¿de qué trata El Resplandor? Me diréis, Jaime, joder, de una familia que llega a un hotel, el padre es alcohólico, el niño tiene visiones, habla con un amigo imaginario, etcétera, etcétera. Sí, eso lo sé, pero una vez respondido eso, ¿de qué va intrínsecamente El Resplandor? ¿Por qué esas presencias deciden manifestarse precisamente con la llegada de esa familia? ¿Quiénes son exactamente esas presencias? ¿Qué ha sucedido en ese hotel aparte del tema del cuidador que se cargó a su familia? Y luego está el poder de Danny, del niño, de Danny Torrance. ¿Por qué esas presencias lo interpretan como una amenaza? ¿Por qué utilizan a Jack Torrance para acabar con él? Podrían hacerlo ellas mismas. Si lo pensáis, esta peliculita, a priori, de casas encantadas y padres armados con hachas, es una película bastante abstracta. Es cierto que si veis la secuela, Doctor Sleep, de la que por cierto hablaré, yo creo que este año, es decir, este año va a haber vídeo de Doctor Sleep, seguramente antes de que acabe el año, después de verano seguro. Digamos que en Doctor Sleep se explica dentro de un orden, tampoco vamos a decir con una infinitud de detalles, lo que le ocurre a Danny Torrance. Por ejemplo, se revela que el famoso Tony, ese amigo imaginario que tiene Danny, y que por cierto fue aportación del propio actor de Danny Lloyd representarlo con un dedo suyo, en realidad eso es un método que tiene el niño casi como de autodefensa, para no volverse loco. Sabe que dentro de sí atesora un poder inimaginable, él es capaz de ver cosas y presencias que otros no pueden. Él es un niño muy pequeño, al final eso es algo que, joder, que le causa terror, es algo que no puede asumir, y decide hacerse creer a sí mismo que esas voces que tiene dentro son sus amigos, o en este caso su amigo imaginario. Por tanto, el famoso Tony, el del dedo y con el que cambia la voz Danny, en un efecto bastante terrorífico para la época, al final Tony vendría a ser él mismo. Pero eso es la secuela. Aquí estamos con la peli de 1980. Y es una película en la que siempre da la sensación de que falta información. Y yo os diría que eso es una decisión muy consciente por parte de Stanley Kubrick. Ya sabéis también mucha intrahistoria de esta adaptación. Por ejemplo, rechazó un guión directamente del propio padre de la criatura, Stephen King, con el que acabó tirando a bastante mal. Y luego además Stanley Kubrick hizo una serie de cambios. Por ejemplo, en la novela, Jack Torrance empieza a investigar todos esos hechos truculentos que han pasado
en décadas anteriores en el Overlook. Creo recordar, además cuando leí, no hace tanto tiempo que leí la novela, era como 3-4 añitos, creo recordar que eso ocupaba muchísimas páginas de un libro que es bastante amplio. Luego ves que, claro, entre otros muchos cambios que luego veremos, Kubrick decidió cepillarse buena parte del material de Stephen King. Como siempre, en las novelas de Stephen King hay mucho de autobiográfico y mucho de subtexto también. En este caso se basó en varias cosas reales. O sea, una estancia concreta, en un día concreto, en unas vacaciones muy concretas, junto a su mujer, en un hotel en el que ellos eran los únicos huéspedes. Esto ya de por sí, claro, a Stephen King, o sea, con poco también hay que reconocer que a un tío tan prolífico, poco le basta para que se le estimule la imaginación. Luego también están cosas más serias, el propio sentimiento de ira que él había experimentado alguna vez hacia alguno de sus hijos por alguna travesura, no hasta el punto de lastimarlos, como hace Jack Torrance, rompiendo un brazo a Danny, cosa que, por cierto, se remarca bastante más en el libro también que en la película, pero sí de cabrearse tanto con sus hijos que, joder, de tenerse miedo a sí mismo. Joder, y sí, ostras, y sí pierdo un día el control, ¿no? Y por encima de todo, esta película, por encima de fantasmas, presencias, muertos vivientes, hachas y demás, está el tema del alcoholismo, que también fue un problema que amenazó a Stephen King. Al final, lo que le ocurre al personaje de Jack Torrance, de hecho, puede interpretarse como una analogía con el alcohol. Aunque lo dejes, aunque logres dejarlo, va a ser algo que te va a perseguir siempre, que te va a tentar siempre y que siempre va a tener ese poder de destruirte, no solo a ti, sino a las personas que te rodean. A Kubrick todo esto, vamos a decir, creo yo, que le importó lo mínimo. ¿Por qué creo yo que le importó lo mínimo? ¿Por qué se carga todo el background terrorífico de, ya no solamente lo del guardia, es verdad que está ahí, es lo único que conserva, pero en realidad todo el background del Overlook, con sucesos súper siniestros, con asesinatos, con orgías extrañas y salvajes, de todo eso no hay nada en su adaptación. ¿Y por qué creo que lo hizo así? Y aquí enlazo con el segundo bloque de esta crítica a la carta, y es el estilo. Tengo la sospecha de que a Kubrick la historia en sí, el negro sobre blanco de esta novela, lo que cuenta no es sino para él una excusa para marcarse un ejercicio de estilo, no, de estilazo. Como diciendo, todo lo que se hace en el cine de terror ahora, estamos en el año, por cierto, 1980, también de películas como Holocausto Caníbal, o sea, para que veáis un poco por dónde podían ir los tiros, muy variados. Todo esto que se está haciendo en el cine de terror es súper cutre. Vamos a darle qualité, vamos a darle clase a todo este asunto. Los planos aéreos del principio, por ejemplo, que son los mismos que los que veíamos al final de la primera versión de Blade Runner, esos planos iniciales ya son algo diferente. Es decir, eso ya es otra cosa. O sea, quien observa todo desde las alturas, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué esa elección precisamente de esas tomas aéreas y tan sobrecogedoras de la naturaleza? Son unos planos, además, que pese a ser de cielo abierto, te agobian. O sea, te crean una sensación de mal rollo importante, la primera vez por lo menos que vemos la película, ¿no? Y todo eso te acaba generando también una atmósfera muy densa que además se va a ir prolongando toda la película. Pero más cosas de estilo, es decir, tenemos el uso maravilloso, ya dicho 1000 veces, de la Steadicam mientras está siguiendo a Danny por los pasillos del Overlook en su triciclo. Yo me podría quedar, de verdad os lo digo, un rato largo solo viendo a Danny en su triciclo tal cual, es decir, y además de espaldas. Es viéndole la espalda, ni siquiera vemos la cara, ni siquiera vemos su reacción a lo que le rodea. Es algo casi hipnótico en esta película. Luego también vemos dentro del estilo
tenemos el uso del zoom. El zoom que vamos a decir que tanto honró Kubrick con su trabajo y que era usado por lo general de forma muy tosca en los años 70 y en los 80. Aquí casi lo utiliza como una forma de encerrar a los personajes en sí mismos, lo cual está más que justificado teniendo en cuenta primero la propuesta psicológica de la película en su primera mitad y segundo que estamos hablando de gente que está literalmente encerrada, aislada. Sin embargo, también es verdad que lo que se deduce de las entrevistas que concedió Kubrick con motivo del estreno es que a él no le tentaba tanto el hacer una película de terror porque era, vamos a decir, uno de los pocos géneros que le faltaba. Nunca hizo un western, tampoco hizo un musical. Creo que a él lo que le ponía de verdad de todo este asunto era hacer una película de terror que en una gran parte del metraje ocurra de día. Algo así como una película de terror diurna, salvo la parte final, obviamente. Quería huir de los terrores nocturnos. Si os fijáis, las pelis de los 80, el terror es noche y además cerradísima. Demostrar que se podía crear una atmósfera terrorífica, crispante, sin necesidad de estar siempre en la penumbra. Y en este sentido hay que nombrar a su operador de cámara en aquellos años, que es John Alcott. Dicho todo esto, y subrayando lo que os digo de que a Kubrick le interesaba, creo, en esta película más el continente, el envoltorio, que la historia en sí, es verdad que es una trama que al final deja dudas, o mejor dicho, en la primera hora y media. Y por eso os decía que para mí la hora y media inicial de película, después quedan unos 40-45 minutos más, es magistral porque se está jugando de verdad con la ambigüedad. Hay una película que Kubrick tuvo muy presente, muy en mente a la hora de rodar El Resplandor, y esa fue La semilla del diablo de Roman Polanski. Se la hizo ver a todo el equipo, por encima de todos, los que de verdad quería que la vieran era el reparto. Querían que se empaparan de toda esa atmósfera del sí, pero no, esto podría ser, pero quizás es algo producto de la imaginación, es una paranoia, todo, etc. Y para mí son las mejores partes del Resplandor. Es lo que de verdad la hace abrazar la maestría. ¿Es Jack Torrance una persona poseída para matar a su hijo? Poseída de verdad, o sea, en el sentido más exorcista de la palabra. ¿O es un alcohólico con síndrome de abstinencia y delirium tremens que crea él mismo y para sí mismo esas visiones y esas voces que le dicen mata a tu hijo? Esta duda está presente en buena parte de la película, incluido un momento en el que el pequeño Danny aparece con cardenales. Él se ha metido en la famosa habitación 237 y después vemos que tiene una serie de marcas en el brazo. Todo eso me parece magistral, insisto, incluidos los momentos, vamos a decir que sí son netamente sobrenaturales de Danny, aunque también podrían tener su explicación y quizá son visiones que él tiene que no necesariamente se van a tener que materializar, ¿no? Pero uno de mis favoritos es cuando Halloran, encarnado por Scatman Crothers, enumera todo lo que hay en la despensa del Overlook y mientras habla con otra persona se gira levemente la cabeza y le mira a Danny con una cara realmente siniestra. Luego sabemos que Halloran es un santo, es un cacho de pan prácticamente, es un santo en vida. Pero esa primera miradita a Danny, a mí por lo menos, me deja de todo menos tranquilo. Es un instante maravilloso. Y con qué poco, además, ¿verdad? Pero es verdad que la ambigüedad en un momento dado del Resplandor se acaba. Y os diría que es justo en el instante en el que Jack Torrance es encerrado en el almacén por Wendy y Danny. En ese momento, Torrance, Jack, no tiene ningún tipo de salida de allí, salvo que fuera Superman.
y sin embargo las fuerzas del Overlook le abren la cerradura. Es un momento clave en la película porque es a partir de ese instante cuando dices, se acabó la ambigüedad, ya no hay misterio, no es tanto la locura y el alcoholismo de Torrance, sino que verdaderamente el hotel está habitado por presencias que escapan a nuestra comprensión natural de las cosas. Por supuesto, no es solo este detalle. Creo que, y me estoy adelantando bastante al final, porque ya os digo que no voy a repasar la película de forma cronológica, voy a ir dando saltos, pero siempre enlazando con los bloques, ¿no? Y en este caso la historia. Creo que para mí lo más flojo del Resplandor, incluso desde un punto de vista escénico, es el momento, vamos a decir, esqueletos. Es cuando cerca del final Wendy se topa con esqueletos que podrían haber pertenecido a una película de Roger Corman de los años 60, por ejemplo. Esa parte, digamos que no me parece digna a la altura de lo que hemos visto anteriormente. Pero sí me hace gracia lo del oso. Hay que fijarse. Si habéis visto muchas veces la película, sabéis de lo que estoy hablando. El hombre oso. O sea, mucho se habla de Torrance, de Danny, de Wendy, del Red Room, de la mujer de la bañera, pero muy poco del hombre oso que está con otro señor en la cama. Eso yo creo que... ¿Por qué Kubrick lo añade, no? Al final, de estos genios te lo acabas preguntando casi más de lo que toca, ¿no? Posiblemente ese instante entre dentro de las aberraciones, ¿se entiende?, que se cometieron en ese hotel décadas atrás, ¿no? Con asesinatos, con orgías, con perversiones de todo tipo. Y es también un detalle, insisto, tema osos, que me hace sospechar que Kubrick se tomaba su historia, que no la puesta en escena, que es magistral, salvo los esqueletos, se lo tomaba, vamos a decir, la historia con cierta ligereza. Al final es un detalle de humor ese, se mire por donde se mire. Otro bloque que quiero abrir y es la música de la película. Y hablaba antes de los planos aéreos, esos planos aéreos también le deben mucho de su poder a ese Dies Irae que suena al principio, el Día de la Ira, ese himno medieval tan usado, bien de forma explícita, bien con variaciones, por esa progresión tan peculiar que tiene de las notas en el género de terror, incluso antes que Stanley Kubrick. Creo recordar además que es en Amityville donde podéis escuchar también el Dies Irae. Si no era en esa, es en otra similar de Casas Encantadas de los años 80. Lo que pasa es que aquí no es el Dies Irae tal cual. Aquí Kubrick recurrió de nuevo a Wendy Carlos y a Rachel Elkind, la misma pareja que produjo buena parte de la banda sonora de La Naranja Mecánica y de nuevo con el uso del sintetizador Moog célebre, aquel instrumento que no fue inventado por ellas, ni muchísimo menos, pero sin embargo lo explotaron a conciencia y reinterpretaron muchísimos temas clásicos y además vendiendo bastantes discos. Y aquí hicieron lo propio con este Dies Irae. Es de lo poco, por cierto, que hicieron aquí para Kubrick, y casi puede decirse que fueron afortunadas. Ya sabéis cómo se las gastaba el bueno de Stanley. Tú podrías tirarte meses componiendo un setlist y después no ver ni una sola de tus notas incluidas en la banda sonora final. En este caso acabó echando mano, como de costumbre, Kubrick a los llamados temp tracks, a las pistas de música temporales, obras de otros compositores ya compuestas, independientes, podían estar compuestas 20, 30, 40 años antes, independientes de la película, pero que a él le encajaban especialmente cuando estaba montando la película. Y hay que decir que en este caso, aunque pasara de las propuestas, de la mayoría de las propuestas de Wendy Carlos y de Rachel Elkind, la selección de temas musicales es maravillosa. Y no solamente el Dies Irae, o sea, hay que sumarle la música inquietante y desquiciante de Christoph Penderecki, sobre todo, que es dodecafónica totalmente.
La música para cuerdas y percusión de Bela Bartók, también, que para mí es mi favorita, que encaja como un guante además en cualquier buena película de terror. Hay un tema también de Giorgi Ligeti, un compositor al que ya conocía bien Kubrick, porque había recurrido a él para la banda sonora de 2001. O sea, es una maravilla la banda sonora. Es ideal, por cierto, si os quedáis sin luz en casa, un día de estos, sin electricidad. Esperemos que paguéis bien y no ocurra nada raro y nos la corten, pero si ocurriera, de noche poneos esta banda sonora en bucle. Y si vivís solos, más todavía, hacedlo y luego me contéis qué tal. Iconos de la película. Ya os lo he dicho antes, la moqueta del Overlook es uno y quizá es importante también, nos sirve para explicar el efecto que ejercía el cine de Kubrick en los espectadores. Pero no es todo, es decir, ¿por qué se recuerda esta película al final? Claro, se recuerda por las gemelas, por ejemplo, y su ven a jugar con nosotras, sus vestiditos azules, o sea, la mujer de la bañera, que esto de niño me parecía lo más horripilante que había visto hasta esa época. La sangre que cae de los ascensores, la máquina escribir también, esa máquina de escribir, además especialmente antigua, ¿no? Que casi no corresponde a la época de aquel entonces. ¿Cómo no? Los caracteres rojos en los que aparece escrita la palabra Red Room. Y, ojo, por la dirección artística en general que tiene esta película. Es decir, aquí son al final elementos muy concretos, un vestido, un hacha, una moqueta, pero el propio Hotel Overlook, cuya fachada además pertenece a un hotel de verdad de Colorado, mientras que el interior fue creado ex profeso para la película, ya el Overlook es una obrita de arte, donde además vemos otra de las grandes obsesiones visuales de Kubrick, y que son, ya lo hablé en el vídeo, sus simetrías. Es decir, el triciclo situado perfectamente en el centro del plano. Las dos gemelas estáticas copando toda nuestra atención, pero eso sí, con profundidad de fondo. Eso es lo que hace grande estas escenas. La profundidad, no solamente plantarte en el centro de la imagen algo impactante y ya, es el fondo, es el hecho de que siempre veas el fondo y de algún modo puedas casi dibujar en la mente el punto de fuga. Y después tenemos, escenarios que son fabulosos. Tenemos el salón de baile. El salón de baile es una maravilla. Y de hecho, me parece que ese instante en concreto lo intentó después Kubrick. Ese clima que se respira en el salón, un poco decadente es la palabra, lo intentó replicar en Eyes Wide Shut. Sobre todo en la fiesta que vemos al principio de la película. Uno de mis momentos, y esto va a ser además también para hablar de la escenografía, de la puesta en escena, uno de mis momentos favoritos de la película es el encuentro entre Jack Torrance y Grady, el mayordomo que le tira la copa encima. Sobre todo cuando le dice eso de hay un elemento perturbador en esta situación, merece un serio correctivo, y todo el rato, si me lo permite, ¿no? O sea, con esa elegancia de mayordomo británico, ¿no? Toda esa charla, además, interpretada fenomenalmente por el actor que hace de mayordomo, se produce en un cuarto de baño de muy llamativo color rojo. Ese cuarto de baño, Stanley Kubrick lo calcó de un hotel que había sido diseñado por Frank Lloyd Wright, uno de los grandes de la arquitectura americana. Claro, no hace falta que os diga que a la hora de poner en pie el Overlook, este Overlook imaginario, Kubrick contaba con un trabajo previo de cientos, quizá miles de fotografías que habían hecho sus colaboradores por hoteles de todo el país, y especialmente de esa zona de Colorado, ¿no? Buscando aquellos escenarios que mejor podían encajar con la historia. El rojo por lo general es un color que está siempre presente en el Resplandor de algún u otro modo. Actores. Para mí están bien todos. E incluye aquí a Shelley Duvall a pesar de todo y de todos. Me parece que se fue demasiado injusto con ella. Empezando por Kubrick, por cierto, que
yo creo que lo podemos decir hoy, le hizo un mobbing en toda regla, siempre según la versión de Shelley. Los genios, como era Kubrick, eso no cabe duda de que lo era, son de trato difícil, y Shelley Duvall no fue ni la primera ni la última persona que tuvo problemas con Kubrick. Se dice, por cierto, que en la secuencia del bate, en la que Wendy va caminando hacia atrás, mientras Jack se empieza a encabronar con ella, es el momento en el que ambos van subiendo las escaleras con Wendy de espaldas. Esta secuencia en concreto dicen que sería candidata al Guinness de las retakes, o sea, las que más repeticiones de tomas requirió. Shelley Duvall decía textualmente que ella, a partir ya del centenar, o sea, cuando ya escuchó 100 veces corten, dijo que ya dejó de contar a partir de aquel instante. Si os gusta El Resplandor, si os gusta mucho El Resplandor, seguro que ya lo conocéis, pero yo os recomiendo de verdad que echéis un ojo al making of, que por cierto dura menos de media hora, que grabó la propia hija de Stanley Kubrick. Hay un momento, y os lo digo por un momento muy concreto, hay un instante en el que Kubrick, está por ahí, haciendo sus cosas de director, cosas de Kubrick, ¿no? Pero también vemos a Shelley Duvall y está hablando por allí con una chica, ¿no? Con alguien del equipo de producción, alguien detrás de las bambalinas, ¿no? Pasa por allí Stanley y le dice a esa chica que habla con Shelley, no hables con Shelley. Claro, la actriz en ese momento se queda perpleja y se lo pregunta, oye, ¿y esto a qué viene? ¿Y esto por qué? Kubrick se gira y le dice a Shelley, porque no te hace ningún bien. ¿Cómo podemos interpretar esto? Su intención, la intención de Stanley en este caso era, perdón por las confianzas, era aislar literalmente a Shelley Duvall de todo y de todos, igual que le sucede a Wendy en el Overlook. Y eso se tradujo en serias crisis de ansiedad por parte de la actriz, que insisto, si veis este mediometraje documental, este making of, lo podéis ver en vivo cómo lo está sufriendo, ¿no? Con todo esto, ¿qué quiero decir? Todos los focos de esta película, desde siempre, están puestos en Jack Nicholson. Él es la estrella. Es decir, este es el show de Jack. Podemos definir también la película, ¿no? Hasta el punto de que Kubrick le dio una impresionante manga ancha para improvisar, como en el caso célebre del Aquí está Johnny, con el hacha, que al final, por cierto, se ha convertido en otro de los momentos más memorables de la película. Jack Nicholson en esta película lo da literalmente todo. Da demasiado de todo, o sea, tiene un plus de sobreactuación, lo tiene, pero es cierto que en una película de estas características es algo que Nicholson podía permitirse. Al final, bien sea una película sobre la locura, bien sea una película sobre el proceso de posesión que sufre Jack, todo el número de Jack Nicholson en El Resplandor está justificado. De hecho, por el final, la famosa foto de la fiesta, podemos entender a Jack Torrance casi como una reencarnación de aquel guarda que asesinó a su familia en el hotel. O sea, la conversación que ya os he citado antes, que tiene con Grady en el baño, así lo deja entrever, ¿no? Usted siempre ha sido el vigilante. Qué gran frase, qué sencillez. Y qué maestría. Hay un momento también de Nicholson que me hace bastante gracia en esta película, y es en el ya mencionado antes del bate de Wendy, cuando está blandiéndolo frente a él, ella de espaldas y él de frente, y poco a poco subiendo las escaleras, que por cierto me parece una composición también de imagen maravillosa. Hay un momento que me hace mucha gracia, que es cuando imita la voz de Wendy y suelta como un gritito muy agudo de la actriz, que es "Is it possible?", algo así. Si habéis visto la película en inglés, sabréis de lo que os estoy hablando. Casi. Creo que me acabo de convertir en castrati, por cierto.
Pero bueno, pese a esa enorme sombra que desprende Jack Nicholson, quiero reivindicar el trabajo de Shelley Duvall. A mí me gusta su papel, además. Creo que su mirada, con esos ojos enormes casi, ¿no? Casi más grandes que su cara, esa mirada también es, al final tiene que ser la nuestra en la película. Es el personaje más cercano que tenemos y el que más empatía nos despierta. Por encima de Danny, creo yo, que al final es un niño con bastante frialdad y que acaba viviendo en su mundo propio. Stephen King no era, por cierto, de la misma opinión. O sea, su Wendy era, según decía él, y es verdad que si leéis la novela os da la impresión de ser otro tipo de personaje. Él veía su Wendy, la de la novela, más decidida, más fuerte que la Wendy de Kubrick. Para él, y cito textualmente, por favor, cito textualmente, Shelley Duvall se limitaba a hacer, abro comillas, gritar y hacer el idiota, cierro comillas. Luego hay una cosa que le ha hecho mucho mal a esta película en España y es el ya, a lo mejor los que sois de América Latina y tal no lo conocéis, no sé en qué condiciones veréis la película, pero la película, cada vez que se ha emitido por televisión y se ha emitido doblada, yo recuerdo una vez reciente que fue trending topic, porque claro, los chavales jóvenes que la estaban viendo no daban crédito al doblaje de la película. Y en el caso concreto de Wendy, su dobladora era la ya fallecida Verónica Forqué. Fue un trabajo extraño de doblaje, y dirigido, por cierto, por Carlos Saura, o sea, uno de los grandes de nuestro cine. Fue una cosa extraña de doblaje, porque Kubrick en realidad, decían, supervisa los doblajes. Eso es muy relativo. Él quería voces que se parecieran mucho a las voces originales de los actores. Él luego no sabía español. Él delegaba en una persona de confianza, que en este caso era Stanley Kubrick, y luego, que era Carlos Saura, para dirigir ese doblaje. Y luego el guión, también hay que decir que tenía mucha fe en Vicente Molina Foix, que también le tradujo el de La naranja mecánica. Verónica Forqué y Joaquín Hinojosa, que eran los que dieron vida respectivamente a Wendy y a Jack, no eran actores de doblaje, eran actores. Entonces es verdad que es un trabajo que a día de hoy pues puede sonar un poco chocante, ¿no? Porque no es el tono, no son las inflexiones de voz habituales a las que nos tienen acostumbrados los actores de doblaje. Abro un nuevo apartado en esta crítica a la carta y ese es el de los símbolos. Hay uno en concreto que es evidente y sin ambigüedades en la película, que es el laberinto. La novela original no tenía ningún laberinto por ningún lado. Lo que había en realidad eran una serie de parterres con setos cortados con forma de animales y que cobraban vida. Muy, por cierto, esto muy a lo Stephen King. Esto, por cierto, esto tal cual, con bastantes limitaciones, lo podéis ver en la adaptación televisiva que sí contó con el visto bueno de Stephen King y con Rebecca de Mornay como principal estrella. Comparad las dos películas y ya me diréis cuál es mejor. O sea, Kubrick pasó de estos setos, que por aquel entonces era algo imposible de hacer, a no ser que contara, yo qué sé, con un nuevo Ray Harryhausen, aunque ya era el stop motion, ya no se estilaba por aquellos años. Yo creo que a Kubrick posiblemente le daría terror hacer eso. Y yo creo que esa adaptación de los setos de animales a un laberinto funciona de forma maravillosa, porque al final el laberinto es una prolongación de los pasillos y corredores sin salida del hotel, y además el laberinto siempre funciona como una analogía impecable sobre la confusión dentro de una situación que es la de esta familia en el hotel, de la cual se están ofreciendo pocas explicaciones. Los primeros que estamos confusos somos nosotros cuando la vemos. Yo no sé si este tema hay que sacarlo sí o sí. Yo no sé si habéis visto un documental titulado Habitación 237. Si habéis llegado hasta aquí en el vídeo es porque os interesa lo que yo os podía contar. Y entonces es posible que sí lo conozcáis. Es un documental del año 2012, súper limitado en lo técnico, es un poco tosco, pero yo personalmente lo encuentro, vamos a decir, fascinante. Me chifla el documental de Habitación 237. En él escuchamos, que no vemos,
a varias personas de muy diferentes ámbitos. Hay gente como un corresponsal de una importante agencia de noticias, es decir, alguien respetado en su gremio. Hay también un director de cine independiente con tendencias más conspiranoicas. Hay gente muy diversa en ese vídeo, pero con una misma obsesión que todos comparten. Y esa es El Resplandor. Y con esto quiero cerrar el círculo del vídeo y enlazar con lo que os comentaba en el primer apartado. ¿De qué va El Resplandor? ¿Qué significado encierra? Si es que encierra alguno más allá de lo que vemos y de lo que Kubrick nos quiso mostrar. Es entonces cuando, si veis este documental, insisto, tienes que volver a ver la película y pararte en el minuto 57, 10 segundos, si no lo he memorizado mal. En ese instante, Danny se encuentra jugando con sus camiones sobre la moqueta del Overlook. Una pelota de origen desconocido llega hasta su posición. En ese instante vemos que Danny lleva bordado en el jersey un Apolo 11. El mismo transbordador que en el verano de 1969 puso al primer ser humano en la Luna. Con este instante podemos decir que ya hubo gente a la que le explotó la cabeza y se cimentó una de las grandes mentiras y leyendas urbanas de la historia, y ya no solamente de la historia del cine, que Kubrick habría rodado en un plató de televisión aquel histórico alunizaje, porque según uno de los entrevistados en este documental, El Resplandor vendría a ser la confesión en abierto para todo el planeta de que sí, yo, Stanley Kubrick, rodé el alunizaje, la llegada de Aldrin, Collins y el importante que fue el primero, Neil Armstrong, ¿no? Esto os lo cuento porque es lo que más ha trascendido de las historias que nos cuenta este documental, pero luego los protagonistas del documental te razonan debido a determinados planos de Kubrick que la película en realidad va del genocidio de los nativos americanos. Y por ejemplo, la sangre que brota de los ascensores pertenecería a esos muertos, ¿no? Pero después escuchas a otra persona y te aporta sus pruebas de que no, que en realidad Kubrick con El Resplandor estaba narrando una metáfora, ojo, sobre el holocausto al pueblo judío por parte de del Tercer Reich. A mí todas estas cosas, y me refiero a esas teorías, a mí, yo os lo reconozco, me divierten mucho. Y creo que no soy el único. O sea, las teorías loquísimas como estas que puede generar una película. Cuestión aparte es que las comparta. Yo creo que, honestamente, creo que Kubrick tenía otras preocupaciones diferentes a confesar sus pecados en una película de terror con Jack Nicholson. Pero, por encima de todo, creo que este documental al final, joder, deja una lectura, o sea, todo esto son idas de olla, en eso estamos todos de acuerdo, pero es verdad que todo esto deja una lectura interesantísima y que vale para resumir de algún modo lo que significa el cine de Kubrick en su totalidad y lo que significa una peli como El Resplandor. Ningún otro director en la historia ha logrado esto que os acabo de contar, generar tal poder de fascinación, de tal forma que cada secuencia, cada plano, cada detalle, cada elemento que capta la cámara, o sea, hay alguno que llega a desarrollar toda su teoría porque en un momento dado Kubrick hay una foto del rodaje en el que se ve que está colocando un bote en el que vemos la efigie de un indio. O sea, ningún otro director ha logrado que todo, hasta el más mínimo detalle de sus películas, sea hiperanalizado en busca de supuestos significados ocultos, más allá de lo que vemos a primera vista. Y eso al final es solo responsabilidad de un señor que se llama Stanley y que se apellida Kubrick y que era el gran genio de la puesta en escena. Creador casi de forma involuntaria al final
de un código propio e inescrutable. Un código Kubrick, y que a día de hoy sigue siendo también objeto de acalorado debate. Solo una cosita más. Si tenéis muchas ganas, bueno, creo que ya os lo había dicho, ¿verdad? Exactamente, de lo que opino de la secuela de esta película, Doctor Sleep, de nuestro amigo Mike Flanagan. Estáis de enhorabuena porque va a caer, yo creo que para el mes de octubre como pronto, y creo que me estoy patinando. Va a caer y yo creo que va a ser interesante hablar de esta película. Y con esto quiero decir que cuando hablemos de Doctor Sueño, inevitablemente va a haber que volver a hablar del Resplandor y sobre todo de los iconos. Miller, caballero, como siempre un placer, espero que te haya gustado esta crítica a la carta. Yo personalmente la he disfrutado mucho, otra vez hablando de esta peli, volviéndola a ver también, y en general que os haya gustado a todos, así que ya sabéis, si tenéis más críticas a la carta, solamente tenéis que echar un vistazo a las instrucciones, un poquito más arriba, importante, suscribíos al canal. Esto es así, cuantos más mejor, eso es así siempre. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.